Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Hoy, como veis, vamos a hablar por fin de la función de Green. Y digo por fin porque ya hacía mucho tiempo que quería hablar de esta función, que es, de capital importancia para la teoría cuántica de campos. Bueno, y no solo para eso, sino para las ecuaciones diferenciales en general. Pero antes de eso, vamos a hacer un cálculo que nos va a servir para dos objetivos. Uno, practicar un poco las transformadas de Fourier, y dos, poder definir las funciones de Green sin tener que usar integraciones de variable compleja que ya veremos más adelante. Bueno, no me enrollo, o sea, el capítulo este básicamente tendrá dos partes: una, hacer un pequeño cálculo, y dos, definir la función de Green y un ejemplo de cómo se utiliza y qué significa. Muy bien, pues empezamos. El ejercicio que planteo es el siguiente. Dada la función f de x igual a la exponencial de menos el valor absoluto de x menos una constante a, esta función, queremos calcular su transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier, veis que tengo la fórmula aquí, nos dice que esto pues, va a ser simplemente 1 partido raíz de 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, y sustituimos esto de aquí. Y simplemente tenemos que calcular esta integral, que como son todo exponenciales, pues va a ser muy fácil. Entonces, como tenemos aquí un valor absoluto, tenemos que ver un poco qué significa este valor absoluto de cara a hacer esta integral. Entonces, fijaos que si tenemos algo dentro de un valor absoluto, creo que esto lo he dicho varias veces, esto va a ser lo que haya dentro, a condición de que lo que haya dentro sea positivo, y será menos lo que haya dentro si lo que hay dentro es negativo. ¿Vale? Por ejemplo, el valor absoluto de x será x si la x es positiva y menos x si la x es negativa. Entonces, siguiendo con este ejemplo, pues tendremos aquí que hay como dos trozos, ¿no? Cuando lo de dentro sea positivo o sea negativo. Entonces, en el ejemplo este, cuando la x sea mayor que a, entonces esto de aquí será positivo y entonces simplemente nos quedará tal cual, sin hacer nada. Este menos es porque hay un menos aquí. Sin embargo, si la x es más pequeña que a, entonces esta cantidad de aquí dentro será negativa y por lo tanto tendremos que poner lo contrario de eso. Por lo tanto sería e a la menos lo contrario de eso. Que al final este menos con este menos pues es simplemente e elevado a x menos a. Pero claro, esto vale cuando x es mayor que a. Y esto de aquí es cierto cuando x sea menor que a. Por tanto, esto obliga a que la integral la tenemos que dividir en dos trozos, que es la integral desde menos infinito hasta a, y esto es la parte en la que x es menor que a, o sea que tenemos que poner esto. Por lo tanto, e elevado a x menos a, y luego como aquí tenemos menos i kx, pues los ponemos aquí, menos i kx. Esto sería la primera parte, y luego la otra integral, que no se nos olvide el raíz de 2pi, y es desde a hasta infinito, o sea, x mayor que a. Por lo tanto, tenemos que escoger este trozo de función. Lo ponemos. De hecho, ya pongo menos x más a, ya simplificando esto, y vuelvo a poner menos i kx. Perfecto. Pues vamos a hacer esta integral en un momentito. Muy bien. Perfecto. De hecho, lo que podemos hacer... Bueno, no, voy a seguir. 1 partido raíz de 2pi, eso sí, lo voy a sacar factor común. Muy bien. Y ahora, esta integral es inmediata, es la exponencial de lo que hay ahí arriba, x menos a menos i kx, dividido entre 1 menos i k. Es decir, de lo que acompaña, quiero decir, si por ejemplo tengo e elevado a x más a, recordad que la integral de esto es e elevado a bx más a dividido entre b.
Es decir, lo que acompañe multiplicando la x es lo que aparece aquí abajo. Y como aquí acompaña un 1 y menos ik, por eso he puesto eso. Muy bien. Y esto hay que evaluarlo entre menos infinito y a. Y ahora vamos a la otra, que será más o menos lo mismo. Menos x más a menos ikx dividido, esta vez será menos 1 menos ik. Y esto hay que evaluarlo entre a e infinito. Muy bien. Perfecto. Vale, puedo sacar fuera el 1 menos ik. Y aquí va a quedar. Sustituir la a en estas x de aquí. Por tanto, será, fijaos, esta con esta se va a ir, 0. Por tanto, va a quedar menos ikx. Perfecto, esto ya lo hemos sacado fuera. Menos cuando sustituyamos el infinito. Pero fijaos que, bueno, lo hago. Al sustituir el infinito, el menos infinito, va a quedar esto de aquí. Vale, entonces, esto a su vez es e elevado a menos infinito por e elevado a menos a por e elevado a ik infinito. Y esto es e elevado a menos infinito, e elevado a menos a por coseno de k infinito más i seno de k infinito. Entonces, como el coseno y el seno son cantidades o funciones que están acotadas, que están entre menos 1 y 1, esto será una función que por mucho que pongamos aquí infinito, nunca se va a ir al infinito o sea, de hecho no tiene límite. Pero está acotado. Y eso significa que al estar, y de hecho esto también, esto es una constante. Por tanto, esto es una función acotada que está multiplicado por una cosa que cada vez es más pequeña. E elevado a menos infinito es 0. Por tanto, 0 por una cosa acotada, 0. Muy bien. Por cierto, perdonadme que seguro que habéis visto que aquí tengo que sustituir la A, que me he descuidado, perdón. Aquí va una A. Es lo que he puesto aquí, ¿vale? Que me he olvidado de ponerla. Muy bien, voy a sacar factor común esto y este menos lo voy a poner aquí arriba. O sea que tendremos menos 1 entre 1 más ik. ¿Vale? Simplemente este menos de aquí lo he puesto arriba. Muy bien, y ahora sustituimos. Entonces cuando pongamos el infinito aquí y aquí, esto va a estar acotado, lo mismo que antes. Por tanto, e elevado a menos infinito va a ser 0, etcétera, etcétera. Y tendremos menos, y ahora sustituir la aquí y aquí. Esta A se va con esta A y va a quedar e elevado a menos IKA. Perfecto. Y ahora este menos con este menos se va a ir. O sea que, bueno, ahora lo copio. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Tendremos factor común, 1 partido raíz de 2pi. Perfecto. Y tendremos... bueno, voy a sacar factor común también e elevado a menos IKA. Y tendremos 1 menos IK. Este menos con este menos es más. Por tanto, 1 entre 1 más IK. Y ya casi lo tenemos. Solo hay que sumar esa fracción, esas dos fracciones. Entonces, ponemos el producto de estas dos cosas aquí abajo. Y como esto es del estilo a menos b por a más b, ya sabéis que es a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado menos el otro señor al cuadrado. Y como esto es i al cuadrado, que va a ser menos 1, con este menos va a ser más. Por tanto, nos queda 1 más k al cuadrado abajo. Y arriba tendremos 1 por esto, más 1 por esto. Entonces, ik se va con esto y queda 1 más 1 es 2. Vale, por tanto, esto nos va a quedar pues ese 2, por ahí.
e elevado a menos i k a dividido entre 1 más k al cuadrado. Vale, incluso si queréis podemos poner esto para que quede más bonito. Fantástico. Por lo tanto, resultado. Si tenemos, bueno, déjame poner, si tenemos, o sea, dicho de otra manera, déjame poner aquí el resultado. O sea, e elevado a menos x menos a, ¿vale? Que es la función. O sea, voy ahora a, digamos, a sustituir en esta expresión. Entonces sustituyo f de x, que es esto de aquí. Y esto es igual a 1 partido raíz de 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de f en gorrito de k, que es lo que hemos encontrado, o sea, 2 partido raíz de 2pi e elevado menos i k a entre 1 más k al cuadrado. Muy bien. Y e elevado a i kx de k. ¿Vale? Esto es verdad porque simplemente he sustituido f de x y f gorrito de k aquí dentro. Incluso podemos hasta simplificar un poco más y decir que este raíz de 2pi por este raíz de 2pi va a ser 2pi y con este 2 al final solo va a quedar un pi por ahí, dividiendo. Perfecto. Muy bien, y luego aquí tendremos e elevado a menos i k a más i kx. Entonces, por ejemplo, para ponerlo parecido a esto, pues podemos poner, por ejemplo, que esto va a ser e i k paréntesis x menos a. Así queda como más compacto y así juntamos estas dos exponenciales. I k x menos a. Muy bien, pues esta fórmula la voy a guardar por ahí porque luego me va a ser de mucha ayuda, así que la voy a poner por ahí. Muy bien, pues ya tenemos esta integral que la voy a utilizar dentro de unos minutos, así que de momento la guardo y voy a guardar esto también por ahí y voy a poner ya espacio en blanco para empezar lo que es la función de Green. Y cuando vaya a hacer un ejemplo de la función de Green, entonces es cuando retomaremos esta fórmula. Bueno, y de hecho estas también, ¿vale? Pero de momento las dejamos ahí guardadas y hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos a definir qué es la función de Green. Y para hacerlo, qué mejor que hacerlo con un ejemplo cotidiano, porque si ese ejemplo cotidiano lo entendéis, entonces la función de Green no será ningún misterio para vosotros. Muy bien, pues vamos a hacer ya la función de Green. Y como ya he dicho varias veces, sumamente importante en esta asignatura, en teoría cuántica de campos, entonces mi objetivo es que se entienda perfectísimamente y se coja la mayor intuición posible de lo que es. Entonces, como motivación, imaginad que alguien nos dice que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, por ejemplo, igual a x al cuadrado, ¿no? Y nos preguntan, oye, ¿cuánto vale esta función? Claro, nosotros podemos hacer los métodos tradicionales, no sé, por ejemplo, ese que os he dicho más de una vez, como esto es una ecuación diferencial de segundo orden lineal, pues entonces podemos hacerlo de lambda cuadrado menos 1 igual a 0, encontraríamos la solución homogénea, luego la particular, bueno, los métodos tradicionales, ¿no? Lo que yo pretendo hacer en este capítulo es daros un método, que es el método de la función de Green, que lo que hace es resolver el problema, bueno, de hecho, cualquier problema. No solo poniendo x al cuadrado aquí, sino poniendo, pues, por ejemplo, pues cualquier otra función, g de x. ¿Vale? Entonces, lo que en este capítulo os voy a decir es que la solución de esta ecuación va a ser una integral desde menos infinito hasta infinito de una cosa que será la función de Green,
aplicados sobre la función esta que hay aquí, y esto va a darnos la solución a este problema. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Y por qué? ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a explicar ahora. Así que borro esto. Esta sería la motivación de por qué quiero hacer la función de grid. Entonces vamos a empezar en un caso mundano, cotidiano y súper tonto. Y es que vamos a ir, en vez de un mundo de dimensión infinita, como son las funciones, vamos a ir a nuestro querido R2 y vamos a plantearnos lo siguiente, que es la ecuación siguiente. Una matriz A multiplicado por un cierto vector que le voy a llamar F igual a un vector que le voy a llamar G. Muy bien. Imaginad, para poner un ejemplo tonto, que la matriz A pues es, por ejemplo 2, menos 1, menos 1, 2. Vale. Entonces, esta ecuación significa poner 2 menos 1, menos 1, 2, poner aquí la componente 1, la componente 2, y vamos a imaginar que G, pues es, en vez de ser cualquier cosa, pues es, por ejemplo, 3, 6, por ejemplo. Y nos preguntan cuánto vale F1, F2. O sea, cuánto vale F. ¿Vale? Esto sería el ejemplo en plan tonto, en plan simple, de lo que os he dicho hace un momento de cuánto vale una función dada una ecuación diferencial. Lo que pasa es que en este caso la ecuación no es diferencial, sino es algebraica. Bueno, pues sabemos perfectamente de cuando hacíamos primero de carrera que esto es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es la matriz inversa, esta de aquí, pues su inversa, y multiplicar por 3 y 6. Claro, eso sí, la matriz A tiene que tener inversa, porque si no, la subdeterminante tiene que ser distinto de 0, porque si no, no hay solución. Pero bueno, no os preocupéis porque en el 99% de los casos que vamos a hacer en este curso, el determinante va a ser distinto de 0, y cuando no lo sea ya veréis que se puede hacer algunos trucos. Pues bien, la inversa de esta matriz, si la calculáis, veréis que va a dar 1/3, 2, 1, cuidado que esto parece un 8, 2, 1, 1, 2, que a multiplicarlo por 3, 6, pues esto va a dar 2 por 3, 6, 2, 3 es 4, 3, 12 son 15, 5. Y entonces ya tenemos la solución al problema. Muy bien. Entonces, hasta aquí nada nuevo en el horizonte. Y ahora voy a coger esta ecuación y la voy a expresar en general en un espacio vectorial Rn. Es decir, con más dimensiones que no solo sea 2. Vale. Digamos, la matriz A, esta de aquí, tiene los elementos de matriz, que los puedo poner así, donde I es la fila y J la columna. Cuando se multiplica una matriz por un vector, lo que hay que hacer es, el índice este segundo que hay aquí, es el mismo que tiene que tener la F, y tenemos que sumar para todos los posibles valores de J, que en este caso será de 1 a n. Incluso déjame ponerlo en mayúscula, o va a ser mejor. Y entonces esto tiene que dar el valor de G, que en este caso G, fijaos que aquí queda un único índice libre que es la I, por tanto tiene que ser GI. Y para que esto no sea muy abstracto, si estamos en caso n igual a 2, esto lo único que significa es 1, 1, F1 más 1, 2, F2 igual a G1, y 2, 1, F1 más 2, 2, F2 igual a G2, que es exactamente lo mismo que si desarrolláramos esta multiplicación. Lo digo por si queda un poco abstracto, es la multiplicación de toda la vida, pero puesta en forma de sumatorios, vamos. ¿Vale? Esto, pero para el caso n, el que sea, se pone así. Por lo tanto, esta sería nuestra ecuación. En este caso sería algebraica. Y hemos visto que lo que podemos hacer para encontrar esta solución, si el determinante de A no es 0,
Entonces la solución, o sea, las FJ si queréis, pues va a ser el sumatorio desde i igual, desde 1 hasta n, de la matriz inversa y los elementos, pues en este caso, como he puesto la j aquí, pues será j, i, g, i. Y esta sería la solución. Y para aquellos de vosotros que recordéis en los capítulos primeros, no sé si os acordáis que cuando calculábamos los valores esperados aparecían a menos 1 a b, ¿os acordáis? Bueno, partido de m cuadrado y cosas así. Ya empezáis a ver un poco esto y esto, la relación que puede tener, ¿eh? Pero bueno, esto no digo ningún spoiler. Pues bien, si esto de aquí la llamamos a esta inversa g, por ejemplo, vale, pues esto sería la versión discreta de una función de Green. Por supuesto, Green nunca se le ocurrió llamar a esto función de Green, porque Green lo que hizo fue hacerlo aplicado a las ecuaciones diferenciales, no a las algebraicas, ¿vale? Por tanto, este nombre se lo pongo yo, ¿vale? No es que esto sea, porque esto es una tontería, es la inversa de toda la vida, ¿vale? Pero este es el corazón. Si entendéis esto, ya habéis entendido la función de Green. Entonces vamos a hacer un poco la explicación visual de lo que está pasando aquí para que entendamos mejor el asunto. Entonces podemos, por ejemplo, poner el caso n igual a 8, por ejemplo, y esto lo que puede representar o se puede interpretar como, imaginarse aquí que hay pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Perfecto. Esta matriz que he puesto aquí, que en principio parece un solo ejemplo, digamos, curioso, como veréis, es muy relevante para el tipo de ecuaciones que nos vamos a encontrar en teoría cuántica de campos, como ya veréis. ¿Vale? Esto como entra dentro del terreno del spoiler, pues no digo más. El caso es que esta matriz, a la hora de representarlo gráficamente o haciendo dibujitos, pues tiene una pinta muy curiosa. Miremos, por ejemplo, este de aquí. Este menos 1, sí. Fijaos que este menos 1 está en la fila 2 y en la columna 3. Por lo tanto, eso quiere decir que como tenemos un 2 aquí, significa que estamos mirando lo que va a pasar aquí. Y este 3 significa que estamos mirando aquí. Y entonces, si trazamos la línea, si trazamos una línea de aquí a aquí, podemos asociar el coeficiente A2, 3 a esta línea. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si ahora estamos aquí, pues este 2 es A2, 2, que significa esta línea. Y por ejemplo, este, que es A2, 1, 2, 3, 4, 5, pues es esta línea. Pero como es 0, no hay línea. De hecho, las únicas líneas distintas de 0 son estas de aquí, que son A2, 1, el A2, 2, que ya lo tenemos dibujado, y este que también lo tenemos aquí, ¿no? El A2, 3. Por lo tanto, solo nos falta el A2, 1, que es este. A2, 1. Perfecto. Si ahora, por ejemplo, estuviéramos interesados en el 6, bueno, pues lo que hay que hacer es mirar la fila 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que esta es la fila 6, y vemos que en la posición 8, 7, 6, en la posición 5, 6, 7, esta de aquí, es donde van a salir flechas.
Por lo tanto, vemos que con esta estructura, para calcular la imagen o lo que vale G, digamos, en cada uno de estos puntos, solo hay que mirar en el mismo punto y en sus vecinos inmediatos. ¿Vale? Aquí fijaos que tenemos esto. Muy bien. Aquí, digamos, no hay ningún problema, está todo perfecto, está todo claro. Pero ahora vamos a calcular lo que sería, entre comillas, la función de Green discreta, que es precisamente la inversa. Entonces, no os preocupéis porque eso lo hago yo con el ordenador en un momentito. Muy bien, pues aquí tenemos la inversa, que es lo que hemos llamado, entre comillas, la función de Green. Y entonces, claro, fijaos que ahora, a diferencia de la matriz A, pues que está llena de ceros por todos los lados, aquí no es cero. Si bien es cierto que estos números de aquí, que están lejos de la diagonal, pues son más pequeños que los que hay aquí en medio, pero bueno, no es cero. Muy bien, entonces vamos a calcular, por ejemplo, la imagen del 2. Entonces, la imagen del 2 va a ser, pues, G1. Lo que pasa es que ahora aplicaremos la matriz G, y entonces será G21 más, ahora G2, pues tenemos G22, luego con G3 tenemos G23, etcétera, hasta llegar a G28, G8. O sea que tenemos que mirar la fila 2. O sea que vamos aquí, miramos la fila 2 y entonces vemos que el valor de G21, bueno, todo esto estará multiplicado por un noveno, ¿vale? Este noveno de aquí, pero vemos que tendremos G21, que es un 7, el G22, que es un 14, el G23, que es un 12, etcétera, ¿no? Multiplicado por G1, por G2, por G3, etcétera. El último número, el G28, es un 2. G8. Muy bien. Entonces, el número que es mayor es el 14, que está precisamente en G2. Por tanto, el 2 con el 2, o sea, la línea que conecta 2 con 2, es el que tiene mayor peso, que es, en este caso, 14 novenos. Y el último número, el 8, es el que tiene 2 novenos, que sería esta línea de aquí. 2 novenos. Y ahora vamos en esta dirección, porque es, teniendo G, encontrar F. ¿Vale? Pero claro, no solo estas flechas son las que cuentan, de hecho cuentan todas las flechas, por tanto tenemos pues todas estas flechas que van a ser necesarias para calcular el valor 2. Pero eso sí, insisto que los números que están lejos del 2, porque esta es, digamos, el elemento que está más cerca, que es precisamente el elemento G22, o sea, el mismo punto, ¿vale? Porque esto no es que sean diferentes puntos, sino que es antes y después, para entendernos, pero estamos hablando del mismo punto. Pero a medida que nos alejamos, el número cada vez es más pequeño. Muy bien, y bueno, y esto vale lo mismo, por ejemplo, si queremos calcular el punto 6, pues habría que hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Todas las flechas que van de aquí hasta el punto 6. Fantástico. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como esto no me cabría, si quiero hacerlo con n más grande, por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo, pero con n igual a 200, por ejemplo, pues está claro que aquí no me va a caber todo. Así que lo voy a representar con MATLAB para que veáis qué le pasa a la matriz G o a la función de Green, entre comillas, cuando n cada vez es más grande. Eso sí, manteniendo la A con esta estructura. También de 200 por 200, pero casi diagonal. Voy a representar primero n igual a 8. Aquí lo tenemos. Y lo he hecho como si fuera una foto, en donde el blanco representa el número mayor, el gris un número intermedio y el negro significa el 0, tal como lo tenemos aquí, el 2, el menos 1 y el 0, en la matriz A. Perfecto. Entonces el código es que cuanto más blanco sea, más grande es el número.
Entonces ahora vamos a representar la inversa. Y vemos esto de aquí, que efectivamente, fijaos que los números mayores están aquí, estos dos blancos, y a medida que, si esto es la diagonal, a medida que nos alejamos de la diagonal, cada vez es más negro, o sea, un número más pequeño, y también por estos bordes de aquí. Fijaos, aquí tenemos un 20, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos un 8, que es un número menor, y aquí también. Y aquí también, o sea, lejos de la diagonal, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a poner ya 200 directamente, a ver qué pasa. Vale, y nos da esto. Déjame poner un poco menos de intensidad en el color para que se vea bien. Vale. Entonces, fijaos que ahora la matriz, esto de aquí arriba, que es la matriz A, si hacemos un zoom, vemos que tiene la misma estructura. El 2, el menos 1 y el 0, 0. O sea, es, digamos, la misma estructura. Pero claro, como hay 200 puntos, pues entonces es solo una línea vertical. O sea que esto es, vamos, prácticamente diagonal, esta matriz, ¿no? Sin embargo, la matriz inversa, la G, fijaos que es casi diagonal, pero sigue habiendo elementos por aquí. Aunque, insisto, que si nos alejamos, pues va siendo 0. Muy bien, pues como última cosa, dejadme representar lo siguiente. A ver, vamos a coger la línea de medio, o sea, la fila central, por así decirlo, bueno, central, casi central, porque esto es un número par, en igual a 8 o en igual a 200, pero bueno, más o menos la fila que está en medio, y vamos a representar estos números, el 5 partido 9, el 10 partido 9, tal, tal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues borro un poco para hacer sitio. Repito, sí, estamos con la línea esta, la línea central, y esta línea central es pues del tipo, bueno, pues 1, 2, 3, 4, pues es el G41, G42, G43, bla, 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 hasta G48. ¿Qué significa? Pues que cogemos el punto 4 y estos son, digamos, los pesos por los cuales se tiene que multiplicar pues el G1, G2, G3, G8. Es decir, lo que acabo de explicar. Todas estas líneas estarán ponderadas por esas Gs. Hasta aquí no hay nada nuevo, esto ya es lo que he dicho. Entonces lo que voy a hacer es representarlo con MATLAB, es decir, representar estos números. Entonces cuando lo representemos, hombre, lógicamente, ¿vale? Vamos a representar aquí, por ejemplo, el número que está en medio es 20 partido 9, que es un pelín más que 20 entre 10 sería 2, bueno, pues un poquito más de 2, ¿no? Por aquí, por ejemplo. Pero luego, cuando representemos, por ejemplo, 4 entre 9, eso es más o menos 0,5, o sea que a lo mejor da por aquí. Y por aquí sería 5 entre 9, pues bueno, más o menos, ¿no? Entonces, la pinta que esperamos pues será una cosa así. ¿Qué significa esto? Esto ahora lo vamos a comprobar, ¿eh? Pero esto lo que significa es que si estamos con el elemento 4, es decir, que queremos calcular F4, entonces tenemos que utilizar todas las Gs. Pero la G que está justo en la posición 4 es la más importante. Y la que esté en la posición 8 es la menos importante. Porque recordemos que el valor de G aquí vendrá multiplicado por este número, o sea, por 4 partido 9. Y la G1 vendrá multiplicado por 5 partido 9, este número de aquí. ¿Vale? Entonces, estos pesos son los que representan este asunto. O sea que ya veis que a medida que nos vamos alejando, ya nos está diciendo la matriz G que cuanto más nos alejemos, menos importante es. O sea que en cierta manera da igual lo que valga la G de 8, más o menos, porque si la despreciamos a lo mejor pues tampoco nos equivocaríamos tanto. Bueno, con n igual a 8 seguro, pero si a lo mejor n es 1.000.000, pues a lo mejor a partir de un cierto radio pues podemos pasar de esto, ¿no? Bueno, estoy exagerando, pero es para que si quisiéramos hacer algún tipo de aproximación, ¿no? Bueno, pues vamos a representar en MATLAB. Vamos a ver. Fijaos, esto significa que cojamos la fila de en medio y pongamos todos los números. Vale, lo hago y efectivamente pues sale esto, tal como hemos predicho.
Lo curioso es que, fijaos, bueno, como última cosa, aquí he puesto a igual a 2, que significa poner aquí un 2, que es poner menos 1, 2, menos 1, que es la estructura que yo he elegido aquí, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 2, menos 1, bla, 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 bla. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de ser esa matriz fuera, por ejemplo, 2,01, por ejemplo? O sea, muy parecido a 2, pero un poquito más. Pues le damos al run, fijaos lo que pasa. Esto se convierte en mucho más diagonal y esto en mucho más puntiagudo. Incluso si le pongo 2,02, por ejemplo, pues es aún más puntiagudo. O sea que dependiendo de lo que valga esta A, los valores que hay por aquí y por aquí son prácticamente despreciables. O sea que podríamos incluso pasar olímpicamente. Vale, esto que os estoy diciendo, básicamente, o sea, si yo no os dijera nada, si yo solo os enseñara esto, yo os dijera, he encontrado la función de Green para una ecuación diferencial y os enseño la gráfica, pues nos lo podíamos creer perfectamente. Porque de hecho esto es la pinta que va a tener la función de Green dentro de unos instantes cuando resuelva la ecuación diferencial. O sea que entender esto que estoy diciendo es prácticamente entender lo que es una función de Green en su mayor contexto, que es el de las ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Entonces, moraleja, repito la frase para que quede bien claro, una función de Green, que puede ser esta por ejemplo, nos indica cuánto de importantes son los elementos que hay por aquí o donde sea a la hora de calcular la imagen, pues por ejemplo en el 0. Si por ejemplo no quisiéramos calcular la imagen aquí en medio, pero déjame poner en vez de esto, déjame poner desde 1 hasta n, porque si no esto se va a confundir. Sí, o sea, déjame poner, es que he puesto el 0 aquí para que quede más bonito, pero en realidad estamos desde el punto 1 hasta el punto 200 y si quiero calcular la imagen de la función f en el punto 100, pues cogeremos solo unos cuantos vecinos y tal. Pero, por ejemplo, si en vez de estar en el punto 100, pues estoy en el punto 40, por ejemplo, pues entonces pasa lo mismo, pero en 40. Para calcular la imagen en 40, solo cogeré los vecinos de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la función de Green es invariante, tiene la misma forma estemos donde estemos. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues se debe a que la matriz original, esta de aquí, por la pinta y por la estructura que tiene, por haberla construido así, tiene invariancia con respecto a desplazamientos por el eje X. Esto solo lo digo sin demostrar y sin explicar más, pero es una cosa que va a ser relevante también. Claro, el cómo se sabe si esto tiene invariancia o no, bueno, podría decirlo así más o menos, estoy pensando si vale la pena que lo diga ahora o más tarde. Bueno, solo os digo una cosa, que esto tiene que ver con el hecho de que miremos la fila que miremos, siempre tiene la estructura menos 1, 2, menos 1, bueno, o 1, 2, 3, o 4, 5, 6, lo que sea, pero esto se va repitiendo para cada punto. Si por ejemplo aquí en vez de haber un 2 hubiera un 8, pues ya no sería lo mismo. Para este punto sería una cosa y para este otro otra. Y entonces la función de Green ya no sería invariante, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, olvidad lo que he dicho, era solo, mira, por gusto comentarlo, pero ya está. Vale, entonces ahora ya, para acabar este vídeo, que espero que no sea muy largo, vamos a calcular la función de Green de verdad y vais a ver cómo se relaciona con esta matriz que acabo de poner, para cerrar el círculo. Vale, pues volvemos al ejemplo de inicio, que es, tenemos una ecuación diferencial, que es esta de aquí, y sería un poco la versión diferencial de lo que os he puesto antes de A por F igual a G. Entonces, si alguien se pregunta qué puede ser A aquí, bueno, pues lo digo más que nada para que relacionéis un poco las cosas, ¿no? Claro, fijaos que A en este contexto será una cosa así, que es la segunda derivada con respecto de x al cuadrado menos 1. ¿Por qué digo que eso es A? Porque si ahora A lo multiplicamos, entre comillas, por F, pues lo que va a hacer es derivar dos veces y restar 1 sobre
la función. O sea, esto sobre f hace la segunda derivada y menos 1 por la función, pues menos la función. O sea que esto sería, digamos, la equivalente o la traducción de esta matriz A en el mundo discreto, pues en el mundo continuo se transforma en un operador diferencial, que en este caso, en este ejemplo concreto, es deriva 2 veces y réstale 1. ¿Vale? O sea que en cierta manera la función de Green es precisamente la inversa de este operador. Así es como se define la función de Green. Claro, la pregunta es, ¿qué significa esto? Bueno, ya os puedo decir que lo que seguro que no significa es esto. Esto no es así, ¿eh? Para nada. Hay veces que hay gente que lo pone un poco así, pero esto si lo pone en un libro es una manera, digamos, de abuso del lenguaje de hablar. Esto en realidad no tiene sentido ninguno. ¿Vale? Bueno, pues nuestro objetivo es encontrar precisamente un significado a esta cosa tan rara. De hecho, estas son las cosas que tienen, para mi gusto, lo divertido que es la física, ¿no? Primero, inventarse un operador que sea derivar, pero lo más curioso es luego hacer la inversa de eso, ¿no? Bueno, esto es, digamos, de las cosas divertidas de la física y las matemáticas. Pues bien, vamos a hallarlo. Recordemos que la ecuación matricial de donde venimos era esta, y si lo ponemos en forma algebraica, esto era el sumatorio de A, I, J, F, J igual a GI, y aquí tendríamos el sumatorio para J. Perfecto. Y luego teníamos que FJ es igual a la suma I de la G, J y GI, ¿vale? Donde G era la inversa. Bueno, esto es lo que hemos escrito al principio de todo, o sea que lo vamos a apuntar por aquí. Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer es pensar un momentito sobre la versión continua de esto, ¿no? Esto es la versión discreta. ¿Cómo puede ser la versión continua? Bueno, sabemos que los sumatorios en la versión continua se transforman en integrales. Luego, igual aquí hay una integral. Y como esto era desde 1 hasta n, o sea que recorría todos los puntos, pues podemos poner desde menos infinito hasta infinito, que es una manera de decir que recorremos todos los puntos. Luego, esto de aquí será nuestra función f de x. Luego, ¿qué significa eso? Pues que la j lo relacionamos con la x de alguna manera. Y esto de aquí también lo podríamos representar como la x, pero como la x ya la hemos cogido con la j, pues esto podría ser pues otra x, por ejemplo la x', por decir algo, ¿no? Y entonces esto al final será una cosa que va a depender de la x y de la x'. Por lo tanto, será una función de dos variables, de la x y de la x'. Y esto una función de x'. Y el sumatorio está con respecto a la y. O sea, la y es la que estamos sumando, por lo tanto la variable de integración tiene que ser la x'. ¿Cómo hemos hecho esto? Es simplemente pensando un poco en llevar la analogía del mundo discreto al mundo continuo. O sea que G debería tener una pinta así. Vale. Fantástico. Admitamos entonces que G tiene esta pinta. Vamos a borrar un poco. Vamos a ponerlo esto aquí. Y decimos, muy bien, vale, G tiene esta pinta. Pero la historia es, la pregunta clave aquí es, ¿qué ecuación ha de satisfacer esta cosa rara que es ahora sí la función de Green? ¿O qué condición? ¿O qué ha de cumplir esto? O sea, ¿quién es esto? ¿No? Bueno, en realidad es muy fácil de saberlo porque como todo este rollo en realidad es f y sabemos que f tiene que cumplir esta ecuación,
Pues se trata de sustituir la f aquí y la segunda derivada aquí y ver e imponer que todo esto dé igual a g de x. Al hacer eso, veremos la ecuación que tiene que cumplir esto. Lo hago. Vamos a ver. Si f es esto, ¿cuánto vale la derivada de x? Es decir, la derivada de esta integral. Bueno, hay un teorema por ahí que dice que si quieres derivar con respecto de x, y aquí hay una integral en el que los límites de integración no dependen de x, entonces esta derivada puede entrar dentro. ¿Vale? Esto todo si las funciones están bien comportadas y todo es bonito y maravilloso. ¿Vale? Este teorema es un poco más refinado, pero en este contexto de las transformadas de Fourier ya os garantizo que funciona. Por eso es tan bonito lo de las transformadas de Fourier. Si hay un matemático en la sala y quiera decir el teorema bien dicho, pues se lo agradeceré, como muchas veces os he agradecido cuando un matemático me ha corregido en alguna cosa o ha puntualizado cosas que yo he dicho a lo bruto. Aprovecho para dar unas gracias a ellos, que son fundamentales en la física. Bien, pues entonces cuando entremos aquí dentro, bueno, ya que estamos, si queréis vamos a hacer la segunda derivada, que es precisamente lo que queremos, ¿no? Pues hacemos la segunda derivada y entonces esto lo que va a ser es la integral desde menos infinito hasta infinito de la derivada segunda con respecto de x de esta cosa. Entonces, claro, como esta señora depende de dos variables, es mejor poner esto como derivada parcial para que quede claro que estamos derivando con respecto de x y no de x'. Esta señora, como depende de x', pues se queda aquí sin hacer nada, porque no, o sea, esto va así, ¿eh? Esta depende de x', no de x, por tanto no le afecta para nada esta derivada. Perfecto. Por lo tanto ya tenemos la segunda derivada, la f ya la tenemos tal cual, se trata de sustituir y se acabó. Así que cogemos esta ecuación y sustituimos. Tendremos la integral desde menos infinito hasta infinito. Tendremos, voy a poner aquí primero g de x', muy bien, y luego vamos a sustituir esto, que será la segunda derivada de g con respecto de x al cuadrado, de x', ahora ponemos este menos, y vamos a estudiar la función que es todo esto. Menos infinito más infinito, g, x, x', g, x', de x'. Y aquí podemos sacar factor común, así que voy a borrar esta integral. Y esto es la integral de todo esto. E incluso puedo sacar factor común g' de x'. Por lo tanto, no, he dicho g', no sé qué, perdón, g de x' quería decir, ¿eh? Vale, ya hemos sacado factor común. Muy bien. Claro, y de x' también, claro. Perfecto. Por lo tanto, perfecto. Y esto es, digamos, la parte de principio. Pero aquí hay que poner g de x, o sea, tiene que dar g de x. Por lo tanto, lo voy a apuntar. Esto, sea como sea, tiene que dar g de x. Y ahora es cuando viene la magia. Imaginad por un momento que esto de aquí no está. Lo quito un momento. Entonces, imaginad que aquí hay algo, o sea, que esto se lo enseñamos a alguien y le decimos, oye, una cosa, dime qué tengo que poner aquí para que esto sea verdad. Bueno, pues si esa persona ha estado viendo el capítulo anterior, dirá, pues muy fácil. Lo que yo tengo que poner aquí es simplemente una delta de x' menos x. ¿Por qué? Porque lo que hace una delta cuando hay una integral, una función y todo esto es sustituir la x en x' y esto dará g de x, o sea, esto.
¿vale? Pues eso es lo que tiene que pasar. Por lo tanto, lo que implica todo esto es que este asunto, que es lo que realmente está aquí dentro, tiene que ser exactamente delta de x' menos x. Y esta es la ecuación. Voy a borrar un poco todo esto porque si no esto va a ser un jaleo. Esa es la clave. Perfecto. Que por cierto, si os acordáis, la delta de Dirac, cuando era un cajón, que cuando hacíamos tender la sigma igual a 0, esto se convertía en una punta. Pero recordad que este cajón estaba entre menos sigma medios y sigma medios. Por tanto, esto significa que es una función par. ¿Vale? ¿Por qué es una función par? Pues porque es como una especie de espejo con respecto al eje y. Aquí hay lo mismo que aquí. Y el hecho de que sea una función par significa que si una función, la que sea, es par, si por ejemplo imaginaos que esta función es par, significa que h de menos x es lo mismo que h de x. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que esto es exactamente lo mismo que delta de x menos x'. ¿Vale? Simplemente esto. Y entonces me va a ser mucho más cómodo poner x menos x' que x' menos x, y por tanto ya lo pongo así. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja de todo este asunto? Pues la moraleja es que cuando tengamos una ecuación diferencial, la función de Green cumple la primera parte de la ecuación, la que depende de f, pero en vez de estar igualado a g, está igualado a una delta. Esto va a ser siempre así, siempre. ¿Vale? O dicho de otra manera, si tenemos una ecuación diferencial, detectaremos el operador diferencial, que en este caso es este de aquí, y entonces lo que haremos es que este operador tiene que actuar sobre la función de Green y tiene que darnos una delta. ¿Vale? Sea cual sea el operador. Quiero decir que de ecuaciones diferenciales podemos encontrar mucho. Por ejemplo, podemos encontrar que el operador es, por ejemplo, pues derivada con respecto de x menos, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos encontrar cualquier tipo de operador. O sea que este solo es un ejemplo. ¿Vale? Esta sería la manera general de plantear la ecuación para la función de Green. Claro, la historia es cómo narices encontramos esto, solucionamos esto, pero esto es muy fácil. Porque, bueno, lo he borrado, pero resulta que es muy fácil. Entonces, dejadme que os ilustre con magia. Es que para mí esto es magia. Cuando digo magia me refiero a algo bonito, no es que sea truco. Vale, la magia es la siguiente. Imaginad que yo estoy planteándome la segunda derivada, digamos, de una caja. ¿Vale? Y ahora digo, bueno, pues déjame hacer que la caja esta lo ponga como 1 partido raíz de 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de la caja gorrito e elevado a i kx de k. O sea, simplemente que en vez de f de x tengo una caja y aquí en vez de f de k, y aquí tengo pues f gorrito de k. Pues, o sea, he aplicado la definición de transformada de Fourier, ¿no? Muy bien, entonces como sabemos que podemos entrar operadores derivada, pues entonces voy a hacer la segunda derivada. Y eso significa que podemos entrar aquí dentro, pero como lo único que depende de x es esto, cuando haga la segunda derivada, pues la exponencial se va a quedar igual, pero este factor ik va a aparecer aquí 2 veces, 1 por cada derivada. O sea que al final, lo que nos da esto es 1 partido raíz de 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, la caja esta, bueno, que es caja gorrito, elevado a i kx, pero aparece el factor este que es menos k al cuadrado. Por aquí. ¿Cuál es la moraleja entonces? La magia se produce cuando uno dice la siguiente frase. La segunda derivada con respecto de x, cuando hagamos una transformada de Fourier, le corresponde menos k al cuadrado.
Esta es la magia. Que básicamente lo que significa es esto, que cuando derive dos veces lo que sea, aquí dentro va a aparecer el lo que sea gorrito, pero con un menos k al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esta, vamos a decir, magia, yo puedo decir, bueno, pues voy a hacer la transformada de Fourier de esto y voy a decir, como aquí hay una segunda derivada, pues entonces eso se va a transformar en un menos k al cuadrado seguro. Y aquí, esto es como la caja, pues será caja gorrito. Pero de las dos variables que hay aquí, x' no la hemos tocado para nada. Solo estamos hablando de la x, por tanto esto se va a transformar en una k. ¿Vale? Es decir, la f gorrito de k, aquí dentro hay una k. Esta de aquí, pues simplemente le vamos a llamar g gorrito de k. Porque aquí no estamos haciendo nada, aquí no hay ninguna derivada segunda ni nada, simplemente a la transformada de Fourier de g le llamaremos g gorrito, como siempre. Y luego, si nos acordamos del capítulo anterior, vimos que la delta de x era 1 partido raíz de, 1 partido 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito, de e elevado a i kx de k. Vale, entonces aquí tenemos que hacer una pequeña tontería antes de hacer nada. Y es que la delta, bueno, tenemos que hacer dos cosas. Nos gustaría que aquí en vez de 2pi hubiera un raíz de 2pi, que es que es, digamos, para traducir, digamos, y hacer la transformada de Fourier, estamos dando por hecho que aquí fuera hay un 1 partido raíz de 2pi y aquí no lo hay. Entonces tenemos que poner un 1 partido raíz de 2pi y entonces dentro volvemos a poner 1 raíz de 2pi para que sea lo mismo que esto. ¿Vale? Y luego, si os fijáis, si aquí pongo una x, aquí hay una x, pero si yo aquí pusiera, por ejemplo, por decir algo, un 2, pues entonces aquí habría un 2. Porque con ese 2 no se hace nada, porque la variable de integración es la k. Entonces ya os imagináis que si en vez de haber un 2, hay, pues por ejemplo, x menos x', que es justo lo que hay aquí, pues aquí habrá x menos x'. Muy bien. Solo nos falta una pequeña cosa más, que es que delta x menos x' lo vamos a poner así. Vamos a coger el factor que acompaña a x' y lo ponemos aquí, que va a ser menos i kx' y luego el factor que falta aquí, i kx diferencial de k. Perfecto. Y entonces esto es, por así decirlo, la delta gorrito de k, para entendernos. ¿Vale? Esto de aquí. Porque es justo lo que hay en medio, entre la integral y el 2pi y la exponencial, pues justo lo que en medio es lo que llamamos gorrito, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos que poner aquí. 1 partido raíz de 2pi e elevado a menos i kx'. Y entonces hemos pasado del mundo de las posiciones x al mundo de las k's, o sea, una transformada de Fourier. ¿Vale? Bueno, no sé si os parece magia o no, a mí la verdad es que este tipo de cosas me alucina porque podemos hacer transformadas de Fourier muy rápido de operadores que son derivadas. Bueno, en fin, cosas mías. Vale, entonces, aquí podemos despejar g gorrito kx', lo sacamos factor común y entonces menos k al cuadrado menos 1 lo pasamos al otro lado dividiendo. De hecho, voy a sacar aquí el 1 partido raíz de 2pi. Aquí tendremos e elevado a menos i kx' y abajo pues 1 más k al cuadrado. Perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos. Perfecto, pues ahora vamos a encontrar ya lo que es, digamos, la g de x', simplemente haciendo una antitransformada de Fourier. O sea, utilizando esta formulita. De hecho, déjame borrar aquí un poco.
O sea, utilizando esta fórmula podemos volver al mundo de las x. Copiamos directamente 1 partido raíz de 2pi y aquí dentro pondremos pues g gorrito k x' e y kx de k. O sea, simplemente estoy utilizando esta fórmula. Lo que pasa es que aquí dentro lo que vamos a hacer es poner precisamente lo que hemos encontrado. Y como no me cabe, pues esto es. Perfecto. Si simplificamos un poquito, y esta integral no va a hacer falta que la haga, porque si os acordáis, espérate, a ver, menos 1, esto sería 1 partido 2pi. Y esto es e elevado a i k, y esto es x menos x', que no me equivoque, partido 1 más k al cuadrado diferencial de k. Perfecto. Vale, y ahora es cuando vuelvo al principio de este capítulo en el que tenía guardada la integral, a ver dónde la tengo, que era esta integral, que si os fijáis es idéntica a esto. Lo único que aquí le hemos dicho que esto vale a y esto vale x', pero vamos, o sea, ya es inmediato. Por lo tanto, esto va a ser el menos 1 partido 2pi, y ahora esta integral va a ser esto, es decir, pi e elevado a menos x menos x'. Claro, más de uno puede decir, pero hombre, pero esto es trampa. Efectivamente, es trampa. Porque si yo no llego a tener esta fórmula, pues ¿cómo narices calculo yo esta integral, no? Pues bien, esta integral se hace pero que muy fácilmente usando unas cosas que se llaman residuos en integración compleja. Pero eso lo veremos en capítulos posteriores. Yo ahora solo quería hablaros de la función de Green y no preocuparme demasiado por las integrales y los cálculos, sino solo por las ideas. ¿Vale? O sea, es una trampa momentánea, porque os enseñaré a hacer este tipo de integrales con residuos. ¿Vale? Bueno, entonces, que esto no nos despiste de... A ver, un momentito, que ya no sé dónde estoy. Vale, que esto no nos despiste, digamos, de lo que acabamos de hacer. O sea, acabamos de encontrar nuestra primera función de Green para esta ecuación. Vale, o sea, dada esta ecuación diferencial, nuestra función de Green, que la pongo aquí bien bonita, es igual a... Por cierto, este pi se va con este pi, es menos 1/2 e elevado a menos x menos x'. Fantástico. Vale. Bueno, ya no sé ni dónde están las cosas. Vale, perfecto. Vale, entonces claro, ahora para ir bien os tendría que decir cómo utilizar esta función, la función de Green, para resolver el problema, que es dando, por ejemplo, una función, la que sea, g de x, pues, bueno, pues, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Entonces decir, bueno, pues cuánto vale f de x, ¿no? Y claro, para eso habría que hacer la integral desde menos infinito hasta infinito de g x, x', g de x' de x', la ecuación que os he puesto hace unos minutos. Entonces, en concreto sería f de x igual a, sustituiríamos menos 1/2 e menos x menos x', pondríamos g de x, que en este caso sería x', cuidado porque aquí hay una prima, ¿vale?, al cuadrado, ¿vale? Porque estoy diciendo que como ejemplo, pues tenemos aquí x al cuadrado, ¿no? Y entonces, cuando resolvierais esto, que es una integral que hay que hacer por partes y tal, pues entonces encontraremos la solución de esta ecuación diferencial. Y esto estaba pensando en hacerlo yo, pero creo que os voy a dejar esto como ejercicio, ¿vale?, de este capítulo 14. Bueno, pues el ejercicio que os planteo es que hagáis esta integral y que lo que hayáis obtenido aquí, comprobar que es solución de esta ecuación diferencial.
¿vale? Pues eso, tengo la sensación de que este capítulo me parece que es el más denso de todos. No lo sé, la verdad es que no lo sé. En cualquier caso, si ha sido un poco denso, pido disculpas. He estado pensando cómo hacer esto para que fuera lo más ligero posible y lo más entendible posible. Pero no me quiero despedir sin antes decir una cosa que me muero de ganas de decir. Que es que si representamos esta función, esto va a dar... Bueno, hay un negativo aquí que haría que estuviera por abajo, pero bueno, sin tener en cuenta el menos un medio este, que simplemente lo que hace es dibujarla por abajo. Bueno, pues esta exponencial e elevado a menos el valor absoluto de esto es una función que hace así. Y que por tanto la función de Green, la g, es exactamente igual, bueno, exactamente igual no, pero muy parecido al dibujo que os he enseñado antes cuando lo hemos hecho con matrices. Luego, la moraleja de todo esto, y esto ya lo acabaremos de hablar en el próximo capítulo, es que este operador A diferencial, del que os he hablado, tiene algo que ver con esta matriz. La matriz 2, menos 1, menos 1 sería menos 1, 2, menos 1. Bueno, que ya estoy cansado, ya no sé dónde pongo. Bueno, la matriz que os he puesto, bueno, pues este operador diferencial y esta matriz A algo tienen que ver, porque la función de Green da esto. Entonces, claro, también os dejo como deberes, ¿no? Pensar cómo narices se puede sacar o cómo podemos o qué argumento daríais para pasar de este operador diferencial a esta matriz, ¿vale? Teniendo en cuenta esta ecuación. En fin, esto sería como el apartado B del problema, y igual es un poco exagerado lo que os estoy pidiendo. Bueno, intentarlo y ya mandaréis vuestras soluciones. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.